En esta clase introduciremos el paradigma de la programación orientada a objetos. Es necesario recalcar que este es un tema muy amplio y complejo, el cual podría abarcar todo el curso por sí mismo. Aquí nos limitaremos a estudiar los conceptos mínimos necesarios para poder comenzar a desarrollar juegos en Unity. Recomiendo, en especial para esta clase, consultar el material de referencia para ahondar en el tema si lo crees necesario. Comencemos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Cuando hablamos de paradigma en este contexto, nos estamos refiriendo a un estilo o forma de programar cualquier software, incluidos los juegos. Como todo paradigma, es, en su forma más básica, un conjunto de concepciones sobre cuál es la forma correcta de estructurar el código fuente de un programa. Son los lenguajes de programación los que dan soporte y hacen efectiva la utilización de un paradigma determinado. Por su parte, C# da soporte a varios paradigmas y la programación orientada a objetos es uno de ellos. La programación orientada a objetos es un paradigma relativamente moderno. Su popularidad se propulsó en la década de los 90 y aún hoy en día es uno de los paradigmas más utilizados. Se diferencia de los paradigmas clásicos como el procedural, en que se aleja de la concepción del software como un conjunto de algoritmos que resuelven una determinada tarea, e intenta focalizarse en que el software debe ser construido pensando en qué conceptos u entidades del contexto nos interesa representar. A estas representaciones o abstracciones se las conoce como objetos. Los objetos se comunican entre sí mediante el envío de mensajes y en conjunto colaboran para resolver una tarea. Al ser una abstracción del contexto sobre el que estamos trabajando, podemos citar como ejemplos de objetos a jugador, nivel, enemigo, ítem, etc. Por otro lado, tenemos el concepto de clase. Una clase es un molde que define las propiedades y el comportamiento comunes a los objetos que se crean a partir de ella. Si bien no son lo mismo, podríamos pensar que una clase es el tipo de un objeto. En realidad, los objetos no tienen un tipo como lo tienen las variables comunes, sino que simplemente son instancia de una clase, y esta es la que define qué propiedades y qué mensajes entiende ese objeto. Cuando hablamos de propiedades de un objeto, nos estamos refiriendo a características inherentes a la abstracción, que nos interesan representar en el contexto en el que estemos trabajando. Por ejemplo, en un objeto de la clase jugador, nos interesará que tenga las propiedades vidas restantes, velocidad, capacidad de salto, etc. En última instancia, cuando codifiquemos un objeto, las propiedades serán variables, visibles solo dentro del objeto que las contiene. A este ocultamiento de las propiedades, o el estado interno de un objeto, se lo conoce como encapsulamiento. Por su parte, el comportamiento de un objeto se representa en términos de los mensajes que ese objeto puede recibir de otros, y que le indican realizar determinada tarea. Por ejemplo, el objeto jugador puede entender el mensaje saltar, que le indica que lleve a cabo dicha acción. Notar también que el encapsulamiento también está presente aquí, ya que los objetos ajenos simplemente conocerán el nombre del mensaje al que deben invocar para comunicarse con ese objeto, pero no saben nada sobre cómo se implementa dicho comportamiento. Aquí tenemos un ejemplo que nos permite ver claramente la relación entre clase y objeto. Por un lado tenemos la clase personaje, la cual define que cualquier instancia de esa clase tendrá las propiedades nombre, velocidad, vida, alcance de salto y daño por segundo. Y a su vez entenderá los mensajes caminar, saltar y atacar. Ahora bien, cuando esta clase sea instanciada, es decir, cuando se creen objetos teniéndola como molde, recién en ese momento las propiedades tomarán valores concretos y el objeto estará en condiciones de responder a los llamados de mensajes. Por ejemplo, el objeto de la izquierda es una instancia de la clase personaje y toma los valores concretos para las propiedades que definió su clase. Nombre pato, velocidad 3, vida 10, etc.
En cuanto al comportamiento, comprenderá cualquiera de los mensajes definidos también en su clase, es decir, caminar, saltar y correr. Los dos objetos restantes también son instancias de la misma clase, pero como se puede observar, gracias al encapsulamiento, tienen sus propios valores de las propiedades independientes del resto de las instancias. Los últimos dos conceptos básicos de la programación orientada a objetos son la herencia y el polimorfismo. La herencia es una técnica que nos permite definir jerarquías de clases para poder replicar propiedades y comportamiento. El polimorfismo es una propiedad que presentan dos o más clases y significa que esas clases comprenden los mismos mensajes, pero no están obligadas a resolverlo de la misma manera. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos tres jerarquías de clases. En primer lugar tenemos la clase animal y hemos utilizado la herencia para construir una jerarquía, en donde están las subclases mamífero y reptil. Esto nos permite que las propiedades y comportamiento que hayan sido definidos en la clase animal se transfieran automáticamente a las subclases, evitando así repetir propiedades o comportamiento. De manera similar, la jerarquía de la derecha presenta una clase cuenta bancaria y las clases caja de ahorro y cuenta corriente heredan de ella, tomando todas las propiedades y comportamiento que le son comunes. Notar que cuando se utiliza la herencia siempre existe una relación de es-un entre las subclases y la superclase. Así, un mamífero es un animal, un reptil es un animal, una caja de ahorro es una cuenta bancaria, una cuenta corriente es una cuenta bancaria, etc. En cuanto al concepto de polimorfismo, podemos decir que, por ejemplo, las clases caja de ahorro y cuenta corriente son polimórficas con respecto al mensaje depositar dinero, ya que las dos responden a él, pero seguramente tengan implementaciones diferentes. Por ejemplo, una cuenta corriente permitiría que el saldo sea negativo, lo que no puede suceder en una caja de ahorro. Para concluir esta introducción al paradigma, podemos resumir que sus pilares fundamentales son la abstracción, ya que los objetos son abstracciones del problema que queremos resolver, el encapsulamiento, ya que las propiedades y el código de los mensajes de un objeto son inaccesibles e independientes del resto de los objetos, la herencia, que nos permite construir jerarquías de clases para replicar automáticamente propiedades y comportamiento, y el polimorfismo, el cual permite que dos o más clases diferentes entiendan el mismo mensaje, pero lo implementen de manera diferente. En cuanto a Unity, es interesante observar que muchos de sus conceptos fundamentales hacen referencia a la teoría de este paradigma. Como sabemos, toda entidad presente en un juego de Unity es un Game Object u objeto de juego. Esto es una clara referencia al paradigma de la orientación a objetos. Es por esto que conocer, aunque sea la teoría básica de la programación orientada a objetos, nos ayudará a comprender en profundidad varios aspectos de Unity. Esto se verá más claro aún cuando estudiemos la forma en que Unity se integra con C#, ya que Unity nos provee varias clases prediseñadas que nos facilitarán enormemente la creación de jugabilidad mediante código. Por último, veamos cómo se escribe una clase en C#. La sintaxis para definir una nueva clase es poner la palabra class seguido del nombre de la clase. Antes de la palabra class se suele poner un modificador de acceso. Por el momento solo utilizaremos la palabra public para indicar que esta clase es visible desde cualquier parte de nuestro código. Luego de definir el nombre de la clase, le sigue un bloque en donde pondremos las propiedades y el comportamiento de dicha clase. Si queremos indicar que la clase hereda de otra ya existente, debemos agregar dos puntos al final del nombre y luego colocar el nombre de la clase de la que se está heredando. En este ejemplo, la clase otra clase hereda de mi clase. Las propiedades de una clase son simplemente variables, cuyo alcance será toda la clase. Se declaran de la misma manera que definimos las variables anteriormente, con la diferencia que esta vez se le antepone un modificador de acceso, el cual indica si la propiedad es visible desde fuera de la clase. Si bien hay varias opciones,
una buena práctica es definir todas las propiedades como privadas para mantener así el encapsulamiento del objeto. El comportamiento son mensajes, los cuales se definen con la siguiente sintaxis. El modificador de acceso, el tipo de valor que retorne el mensaje, o void si el mensaje no retorna ningún valor, el identificador del mensaje y finalmente, entre paréntesis, los parámetros que recibe ese mensaje. Para que un objeto pueda acceder a sus propias propiedades y métodos, se utiliza la palabra reservada this seguido de un punto, y luego el identificador de la propiedad o método que queremos acceder. This hace referencia a la instancia que esté ejecutando el código en ese momento. En el ejemplo que vemos aquí, al iniciar el script, o sea el método start, se le pide a this, es decir, el objeto que esté ejecutando el script en ese momento, que invoque el mensaje mostrar nombre. El método mostrar nombre, a su vez, accede a la propiedad nombre y muestra su valor en la consola. Cabe destacar que en la mayoría de los casos el uso de this es opcional, pero es una buena práctica escribirlo siempre que estemos accediendo a propiedades o invocando mensajes del propio objeto, ya que queda más claro qué es lo que estamos haciendo. En las siguientes clases veremos ejemplos más concretos sobre las clases en nuestros scripts. Aquí concluimos la clase sobre la programación orientada a objetos. Como te habrás dado cuenta, es un tema con mucha teoría y puede resultar algo abstracto si es la primera vez que lo estudias. Pero no te preocupes, intenta retener los conceptos básicos y a medida que avancemos en el curso los iremos recordando y poniendo en práctica cada uno.